Hablamos ahora de lengua y literatura italianas. Conmigo en el estudio me acompañan en este espacio Angélica Giordano. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo va? Muy bien, buongiorno. Gracias por estar aquí, por venir a esta cita. Angélica Giordano es profesora en el Departamento de Lengua y Literaturas Extranjeras y sus Lingüísticas, exactamente, ¿no? Pero sí. ella está en el tema de italiano. Sí, en el área de filología italiana. Italiana, esto es. Y como invitada, una conocida ya nuestra, que es Mercedes Tormo Ortiz, historiadora y ensayista. ¿Qué tal, Mercedes? Muy bien, buongiorno. Buongiorno, gracias por venir a esta cita. Sé que has hecho un esfuerzo porque no era el mejor momento, pero te lo agradecemos de verdad. Cualquier cosa por la filología italiana, ya lo sabéis. El tema que habéis planteado lleva como título, lo diré en mi mal italiano, espero que Angélica me eche una mano, Così ridevano, una película, sí. Y Rocco e i suoi fratelli. Dos miradas sobre la migración italiana. Muy bien. Se analizarán los paralelismos de estas dos películas italianas. Rocco e i suoi fratelli, de 1960, de Luchino Visconti, uno de los cineastas europeos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Me gusta remarcar esto porque creo que hay que reconocerlo, ¿verdad? Bueno, está reconocido, pero recordarlo no viene mal. Y la otra película es Così ridevano, de 1998, más reciente, de Gianni Amelio. Ambas películas ofrecen dos enfoques diferentes del tema de la migración, de las fracturas sociales y de identidad provocadas por las migraciones internas como las que se vivió en Italia en la inmediata posguerra. La diferencia de 40 años que hay entre estas dos películas nos permite ver una evolución en el tema de los migrantes de continua actualidad, además, que no ha cambiado. Angélica, pues te cedo el testigo a ti, ¿te parece? Para que nos comentes un poco más, una introducción de lo que vamos a escuchar. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo yo quería recordar que este programa forma parte de la serie de transmisiones sobre cultura italiana, ideada por el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador del área de filología italiana de la UNED. Bueno, pues la migración es un tema de actualidad en estos momentos, como todos sabemos. La oleada de migrantes procedentes del conflicto sirio o de las víctimas de la presión de Boko Haram en el centro de África, por mencionar solo dos de los muchos puntos de actualidad. Eso sin olvidar a la bestia, es decir, los trenes de la muerte de América Latina, que llevan a miles de personas a través de América del Sur y Central, hasta la frontera con los Estados Unidos de América del Norte en condiciones infrahumanas. En su versión moderna, las migraciones constituyen, en sus tres manifestaciones, emigración, transmigración e inmigración, la expresión de una serie de problemas relacionados con la génesis de la misma y las condiciones de vida de los ciudadanos, sus aspiraciones y las de sus familias, en torno a la búsqueda de un futuro mejor. El mundo del cine no ha sido ajeno a esta realidad, que ha reflejado de muchas y muy variadas maneras, ¿verdad? Muchos han sido quienes han utilizado el cine para reflejar esta dura realidad. Podemos hacer un breve repaso antes de meternos con el tema de hoy, si te parece. Sin ser exhaustivas, porque películas en las que aparezca el tema de las migraciones hay miles. Vamos a comenzar con una de las primeras, una película de Charlotte Emigrante, de 1917. La inmigración a América fue retratada con un sabor agridulce por Chaplin. Ni siquiera la risa podía disimular las crueles leyes aduaneras. El inmigrante fue el film número 11 de Charles Chaplin en su serie de 12 comedias para la Mutual, siendo exhibido por primera vez el 17 de junio de 1917. En aquel tiempo... Una viuda con su hija. Otra gran película sobre las migraciones internas es Las uvas de la ira, de John Ford, de 1940, durante la Gran Depresión americana. Una familia de campesinos vaga sin rumbo en busca de un destino mejor. La cinta está basada en una novela de Steinbeck. The Grapes of Wrath, please. I'll have to put you on the waiting list. We've never had such a demand for a book. Do you have a copy of Grapes of Wrath? Sorry, we're all sold out. Yes, The Grapes of Wrath.
En América de 1963, Elia Kazan ahonda en sus raíces griegas y retrata el desgarrador viaje de un joven emigrante con grandes sueños en América, aunque se queda encallado. My name is Elia Kazan. I am a Greek by blood, a Turk by birth, and an American because my uncle made a journey. La segunda parte del Padrino, de Francis Ford Coppola, rodada en 1974, donde asistimos a la llegada del joven Vito Corleone, todavía un niño, completamente solo a la isla de Ellis, tras su salida precipitada de Sicilia. Siguiendo el tema de la migración italiana en América y el mundo de la marginación y la delincuencia, Érase una vez en América es una incursión americana del italiano Sergio Leone, con los inmigrantes ya establecidos, que consiguen el sueño americano mediante el gangsterismo. ¡Viene, Bugsy! ¡Corred! Noodles. Me resbalé. Está rodada en 1984. Vamos avanzando poco a poco. La América de 1994, de Gianni Amelio. El destino de estos pobres emigrantes albaneses no es América, sino Italia. De dicha coyuntura pretenden sacar crédito económico dos empresarios italianos. Es una película impressionante. L'Albania degli sbarchi è il sogno di trovare in Italia il paradiso in terra. Gli albanesi sono bambini. Un italiano gli dice il mare è fatto di vino. Loro solo bevono. Nel film di Gianni Amelio, L'America. Io sono italiano, sono straniero. In This World, de 2002, Winterbottom, los emigrantes provienen de Afganistán. Inglaterra es el fin de su viaje. Pero antes deberán atravesar Irán, Turquía, Italia y Francia. Esto ya nos va sonando más. Sí. 53,000 Afghan refugees live in Shamshatu camp near the city of Peshawar in Pakistan. It is estimated that $7.9 billion was spent on bombing Afghanistan in 2001. Emanuele Crialese, en Nuevo Mundo, en el año 2006, en forma de alegoría, se nos narra el viaje de una familia siciliana hacia América, creyendo que en ella los mares son de leche y las monedas crecen en los árboles. Antes, en la introducción, has hablado de la bestia, pues es una de las protagonistas de La jaula de oro, de Diego Quemada Díez. En esta hermosa película, 3 muchachos guatemaltecos deben cruzar previamente todo México para llegar a su destino final, los Estados Unidos, utilizando bien esos trenes de la muerte, o cuando no pueden, las vías del tren como nuevo camino. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago, como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo, de la emoción que vamos a ir al otro lado. Escoge quién se va, tú o él. También me gustaría mencionar 2 películas británicas, Oriente es Oriente, East is East, de Damien O'Donnell, o Quiero ser como Beckham, Bennett I Like Beckham, de Gundin Gaha. Bien, y dentro del cine español, ¿qué películas destacarías? La primera de todas ellas es sin duda Surcos. Es una película antigua, es del año 51, de José Antonio Nieves Conde, que pretendía reflejar las dificultades de adaptación de los campesinos a la vida urbana de los años 50 en España. Las cartas de Alú, de Monchot Mendáliz, la primera película española dedicada íntegramente a la inmigración africana, o Un franco 14 pesetas, de Carlos Iglesias, sobre la migración española en Suiza de los 60. Servidor. Nombre. Manuel Pérez. Edad. Hago 56 para simiente. Profesión. Labrador. ¿Y dónde vas a acabar? ¿En el asfalto? A mí me habían dicho... A todos os dicen montes y mareas. Pero la realidad es otra. ¿Qué sabes hacer? De campo. Le apuntaré para peón. ¿Peón? Y buen jugador. Hoy tenemos un buen día.
Yo he ganado por lo menos 6.000 pesetas. ¿Y tú? ¿Cuánto has ganado? Vamos a ver, no sé aún. Yo 4.000. Entonces, toma, 1.000 pesetas. Así somos iguales. En un tiempo en el que la única salida... Ten cuidado con la cachiche, que no controla a nadie. Estaba al otro lado de la frontera. Oye, es en Suiza, seguro, ¿no? Sí. ¿Seguro? Ellos emprendieron algo más que un viaje. ¡Ya, coño, soso! ¡Sal a bailar! Una aventura en busca de una vida mejor. ¿Te gusta? Me parece que en ese listado falta algo. Has dejado alguna muy interesante en el tintero. Quizá aquella en la que casi todo el mundo piensa cuando se habla del binomio cine y migración. Rocco e i suoi fratelli. Me has pillado. O más bien me he dejado lo mejor para el final. Posiblemente, ya que es una de las películas en las que nos vamos a centrar hoy. Rocco e i suoi fratelli, de 1960, es un título clave en la filmografía del director italiano Luchino Visconti, uno de los cineastas europeos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. La película es muy importante porque es un punto de inflexión en la carrera de Visconti. Así es. Con esta película, Visconti se aleja del neorrealismo y entra de lleno en el realismo crítico, en un estilo narrativo, directo, concreto, agresivo y casi desbordante e intolerable, en una Italia que continuaba atada a los convencionalismos morales y sociales de los 50. Una Italia democristiana que se resistía a salir de los esquemas. En Rocco y sus hermanos hay mucho de cine de Visconti, el tema de la familia y su disgregación, el melodrama operístico, los seres abocados a la destrucción, el homenaje a la mamma. Junto a estos temas, el cineasta milanés toca el tema de la migración interior y el apunte de denuncia que envuelve la película, rodada en un maravilloso blanco y negro de la mano de Giuseppe Rotunno, que aporta al fin toda la carga dramática, además de un reparto de actores y actrices a una gran altura interpretativa. Milán como metáfora de un sueño de muchos sin papeles que buscan la salvación. Por eso la hemos escogido hoy, como bandera del cine de las migraciones, y también porque nos gustaría proponer un viaje a nuestros escuchantes. En Rocco e i suoi fratelli se habla de la emigración de los pueblos del sur al norte de Italia, de la emigración del campo a la ciudad, y 40 años después, en 1998, otro director, Gianni Amelio, en otra película, Così ridevano, plantea el mismo viaje con casi la misma problemática. ¿Han cambiado las cosas? ¿Son las mismas problemáticas? ¿Es Così ridevano un remake de Rocco e i suoi fratelli? Es una buena pregunta. Bueno, todas lo son. Pero casi más que dar una respuesta, y ya que estamos proponiendo este juego a las personas que nos escuchan, analicemos ambas películas y veamos si podemos encontrar alguna respuesta. Pues entonces volvamos a Rocco. Y que empiece el juego. Comencemos con el planteamiento a priori de cada una de las películas. Rocco e i suoi fratelli se constituye como un inmenso fresco, como un retrato a la vez realista y profundamente cinematográfico de una época determinada de la historia de Italia, que por su problemática y sus conflictos resulta perfectamente extrapolable a la actualidad. A partir de la tragedia de una familia del sur que se traslada al norte, concretamente a la ciudad de Milán, el director italiano explora las relaciones de oposición y los conflictos entre zonas subdesarrolladas y zonas industriales, entre las zonas rurales y las zonas urbanas, uno de los problemas más importantes de los años 50 y 60. Bien, hasta aquí todo parece claro. ¿Y Così ridevano? Por otro lado, Così ridevano, de Gianni Amelio, también habla de las fracturas sociales y de identidad provocadas por las migraciones internas, como la que vivió Italia en la inmediata posguerra. Amelio cuenta la historia de dos hermanos de Sicilia, emigrantes en Piamonte. Narra de una manera muy eficiente y muy bien hecha el drama de la emigración del sur en el norte, los lazos indisolubles de sangre de la lucha desesperada por la supervivencia en un ambiente hostil. Tal y como lo estás planteando, parece claro que es un remake. O si no es un remake, estamos muy pero que muy cerquita. Es un lugar común de los críticos del cine italiano el equiparar ambas películas, afirmando la innegable influencia,
Algunos hablan incluso de homenaje en algunas escenas de la primera en la segunda. Entonces, en ambas trasciende un esmerado planteamiento sociológico, atento a problemas como el origen y las condiciones de la emigración interior dentro de un mismo país y la marginación del proletariado urbano en las grandes ciudades, con una elaborada y profunda descripción psicológica de los personajes y de las relaciones que se establecen entre ellos. Pero no es un remake. Como te he comentado antes, podemos hablar de homenaje, de inspiración, pero no de copia. Quizás es más acertado hablar de una revisión del mismo tema. Pues vamos a tener que profundizar más en este análisis, porque no lo veo muy claro. La misma historia, las mismas circunstancias. Háblame más de la película de Visconti. ¿De qué va? ¿Qué pretendía contar el director? ¿A dónde nos lleva? Rocco e i suoi fratelli es una película inspirada en un episodio de una colección de cuentos de Giovanni Testori llamada El ponte de la Risolfa, publicado en 1958. Es un melodrama épico que se deshace del intimismo neorrealista para mantener el pesimismo de fondo y así poder contar de la mejor manera posible el drama de la emigración interna. Se narra como una familia de campesinos de la región de Lucania o de Basilicata. Perdona que te interrumpa. ¿Nos puedes situar un poco dónde está la región de Basilicata? Todo el tiempo hablamos del sur, pero el sur de Italia es muy amplio. Basilicata es una región del sur de Italia, a orillas del mar Tirreno, que queda al suroeste, y del Golfo de Taranto en el mar Jónico al sureste. La rodean, en el sentido de las manecillas del reloj, Campania al oeste, Apulia al norte, y al este, y Calabria al sur. Resumiendo, es la región que se encuentra en el arco de la Bota que forma la península italiana. Se divide en dos provincias, Potenza y Matera. Su capital es Potenza. Las otras ciudades principales, además de las dos capitales de provincia, son Melfi, Pistici y Policoro. El nombre de Lucania es por el que históricamente es conocida esta región. Además, desde el año 1932 hasta 1947 fue la denominación oficial de la región. Bien, ahora que ya estamos situadas, ¿no?, que ya sabemos dónde está Basilicata y así será más fácil comprenderlo, ¿podemos seguir con el argumento de la película? Perfecto. Como te decía, se narra como una familia de campesinos de la región de Lucania se traslada a Milán en los años del boom económico y se disgrega a pesar de los esfuerzos de la anciana madre para tenerla unida. La película está dividida en 5 capítulos, cada uno dedicado a un hijo y escrito por un guionista diferente. Tiene el ritmo de una novela con grandes ambiciones narrativas, trágica y decadente. Y es también la película más generosa de su director, en la que, con un gran esquematismo, pasiones antiguas y problemas modernos son conducidos magistralmente a la unidad. Además, podemos rastrear en ella numerosas huellas de otras fuentes literarias como Thomas Mann o Fyodor Dostoyevsky. Todo este conglomerado de fuentes, guionistas, lugares, una vez más encuentra su punto de fusión en el melodrama, en el cuidado de los contrastes absolutos. Muy interesante. Bien, hoy vemos a Rocco como una obra maestra y dejamos en un segundo plano la carga de crítica social que conlleva. Pero esa es otra de las características de la película y otra de las curiosidades de su historia. Fue tan vilipendiada como aplaudida a tenor de quienes la veían y también merecedora de grandes reconocimientos nacionales, ¿no es cierto? Totalmente cierto. Con la oposición de los políticos y siendo blanco de la censura, la película recaudó en las salas de segundo y tercer visionado más que en las salas de estreno, en provincias más que en las grandes ciudades. Obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Venecia y 3 Nastri de Argento, dirección, guión y fotografía en blanco y negro a Giuseppe Rotunno. Las vicisitudes judiciales con la censura continuaron hasta 1966, cuando Visconti fue absuelto de manera definitiva. En 1969, cuando la censura levantó la prohibición a menores de 18 años, y en 1979 se preparó una nueva edición para ser pasada por televisión con algunos cortes. Muy interesante, de verdad. Ya tenemos situada a una de las 2 películas de las que queríamos hablar hoy. Por contra, no hemos hablado nada o casi nada de Così ridevano.
y como es quizá menos conocida que la anterior, te pediría un resumen un poco más exhaustivo del que hemos hecho con la película de Visconti, si es posible. Un placer, me encanta Così ridevano. Così ridevano narra la historia de dos hermanos sicilianos, emigrantes en el Piamonte. Pietro, el más joven de los Scordia, fue enviado de adolescente a Turín para convertirse en maestro, viviendo en casa de unos familiares. Giovanni, en cambio, es analfabeto y se reúne con su hermano algunos años después. Para que Pietro pueda continuar con sus estudios y vivir en un lugar decente, Giovanni se sacrificará hasta lo imposible. Pietro no quiere aceptar el destino que otros han trazado para él y preferiría trabajar como su hermano, que va de trabajo en trabajo, a veces realizando tareas de dudosa legalidad. La relación entre los dos hermanos es ambigua, ya que está sustentada tanto en el rencor como en el amor. Esta ambigüedad culminará en el sacrificio que Giovanni impone a su hermano, asumir la culpa de un delito que él ha cometido. Pues es muy interesante porque realmente parece una temática propia del neorrealismo italiano, sobre todo con este argumento donde el objetivo es mostrar condiciones sociales más auténticas y humanas, y donde los sentimientos de los propios personajes son más importantes que la composición de la trama o de la misma historia. Todo ello con un fin ejemplarizante, con una clara intención moral. Sí y no. Ciertamente es una película implacable, apasionada, absorbente, una obra potente, aparentemente cercana al neorrealismo, pero realmente muy lejos de él, y lejos también de cualquier juicio histórico y de cualquier forma de didactismo y redundancia retórica. Una épica colectiva en la que las vivencias privadas de un contexto nacional se alimentan recíprocamente en la búsqueda de los orígenes de nuestra confusa modernidad. ¿Dónde está el eje de la película? ¿Qué es lo que el director nos quiere mostrar? ¿A dónde nos lleva toda esta historia? Que yo creo que todavía no está del todo clara. Para poderte responder, efectivamente, tenemos que profundizar un poco más en el argumento. La película se desarrolla en el arco de 7 años, de 1958 a 1964, en un Turín caracterizada por la discriminación de todo aquello proveniente del sur, y en la que Giovanni busca todas las formas posibles que su hermano pueda terminar el último año de estudio que le queda para poder obtener el título de maestro, como ya hemos visto. El amor obsesivo hacia el hermano menor será más adelante devuelto, hasta el punto de que Pietro asumirá la culpa por un crimen cometido en realidad por Giovanni. A través de los diferentes capítulos, lo que se analiza es el drama de la emigración, el deseo de redención, la difícil integración social y la convivencia entre la pobreza y el bienestar en una Italia en pleno desarrollo económico y en la que habría que esperar una mejora en las condiciones de vida. Así entonces, en Così ridevano damos un paso más que con Rocco y i suoi fratelli. Si en la segunda se describe el drama de la inmigración, aquí vamos un poco más adelante. Pasamos de la crítica social a la reflexión sobre la migración. En efecto, Amelio nos invita a reflexionar sobre los estereotipos meridionales y sobre situaciones y lugares que creíamos de alguna manera interiorizadas. No solo plantea el drama de la emigración, sino que cuestiona a la sociedad italiana acerca de esos clichés y lugares comunes relativos a la migración. Bueno, pues entonces estamos ya llegando al final. No creo que podamos abordar en profundidad este tema, de por sí largo y en el que la película aporta un gran número de situaciones y momentos. El tiempo se acaba y aún nos quedan muchas cosas que hablar sobre Rocco e i suoi fratelli y también sobre Così ridevano. Bueno, pero por hoy nos quedamos aquí y lo dejamos como una gran interrogación para el próximo programa, de manera que, empecemos un poco también a analizar y a pensar, a encontrar y a buscar dentro de los rincones de nuestra cultura italiana cuál puede ser la continuación, ¿no?, de este programa, de esta historia sobre estas dos películas tan interesantes. Bueno, pues nos despedimos con un cordial saludo, un arrivederci a tutti y hasta la próxima.
Muy bien, yo quiero decir a los estudiantes y a los oyentes que nos siguen en estos espacios de radio que la propuesta de Angélica Giordano tiene mucho que decir, porque hay mucho que comentar todavía de estas dos películas, de este ambiente italiano sobre emigración, y entonces os emplazo para que en un próximo programa nos veamos aquí, en esta mesa de estudio, Angélica Giordano, que es profesora del área de cultura italiana dentro de la Facultad de Filología de la UNED, y nuestra invitada Mercedes Tormo Ortiz, historiadora y ensayista y enamorada de Italia. Si me permite. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.